Bienvenidos a la clase de propiedad de logaritmos. Vamos a comenzar con la propiedad número 1. La propiedad número 1 dice, el logaritmo de la base siempre es igual a 1. Es decir, si yo tengo un logaritmo con una base igual, ¿cierto?, a su argumento, me va a dar 1. Vamos a hacer algunos ejemplos para comprobar esta propiedad. El primer ejemplo dice lo siguiente. Logaritmo en base 5 de 5. Vamos a decir que nosotros no sabemos su resultado, por lo tanto le vamos a poner x. Escribimos esto, ¿cierto?, como en la definición de logaritmo. La base, ¿cierto?, 5 elevado a mi resultado va a ser igual, ¿cierto?, a mi argumento. Recordar que cuando yo tengo un 5, ¿cierto?, sin exponente, sabemos nosotros que es igual a 1, ¿cierto? Y aquí logramos lo que intentábamos lograr en algunos de estos ejercicios de logaritmo, que era dejar igual las bases para solo preocuparnos de los exponentes. Finalmente sabemos que x va a ser igual a 1, ¿cierto? Aquí entonces se comprobó la propiedad. Voy a poner aquí que la comprobamos y nos dio 1. Voy a seguir con otro ejemplo. Logaritmo de base 89 de 89. Vamos a poner que nuestro resultado es y. Y lo vamos a resolver mediante la definición de logaritmo. O sea, 89 elevado a i va a ser igual a 89. Sabemos que si el número no tiene exponente es 1, ¿cierto? Y acá lo volvemos a comprobar. Tenemos las mismas bases, solo nos preocupamos, ¿cierto? Hacemos un sum de los exponentes y me va a quedar que i va a ser igual a 1. ¿Cierto? Volvimos a comprobar la propiedad 1. Y como último ejemplo, tengo logaritmo de base de 12.500 de 12.500. O sea, también lo vamos a escribir, ¿cierto?, de manera como la definición de logaritmo, ¿cierto? Mi base, vamos a decir que es z nuestro resultado, igual, ¿cierto?, a 12.500. Sabemos que está elevado a 1, entonces, como es la misma base, nos fijamos en los exponentes, por lo tanto, z va a ser igual a 1. Voy a borrar esto un poquito para poner nuestra respuesta, ¿cierto? Y finalmente comprobamos, ¿cierto?, la propiedad número 1. Sigamos con la propiedad número 2. La propiedad número 2 nos dice que el logaritmo de 1 en cualquier base es siempre igual a 0. O sea, ¿qué nos está queriendo decir? Que cuando tenemos cualquier base, o sea, que a puede ser cualquier número, pero de 1, nuestro argumento es 1, siempre el resultado va a ser 0. Vamos entonces a comprobar esta propiedad. El primer ejemplo, logaritmo de base 3 de 1, ¿cierto? Le vamos a poner igual que nuestro resultado es x. Vamos a escribir el logaritmo como definición, o sea, 3 elevado, ¿cierto?, a x va a ser igual a 1. Si yo estoy buscando, ¿cierto?, en este caso, un exponente que al elevarlo a 3, ¿cierto?, me dé 1, solamente, ¿cierto?, por la propiedad de las potencias, solamente 3 elevado a 0 me va a dar 1. Por lo tanto, x va a ser igual a 0. O sea, aquí comprobamos la propiedad 0. Vamos a ver otro ejemplo. Logaritmo de base 20 de 1. Lo mismo. 20 elevado a i, vamos a poner, va a ser igual a 1. O sea, ¿cuándo 20 elevado a un número nos va a dar igual a 1? Cuando, ¿cierto?, 20 esté elevado a 0. Porque todo el número elevado a 0 nos da 1. ¿Cierto? Vamos a poner acá igual nuestra respuesta. Y como último ejemplo, ¿cierto?, ya lo tenemos claro que el logaritmo de cualquier base nos da 1, lo vamos a volver a comprobar, ¿cierto? 43 elevado a z, vamos a poner ahora, va a ser igual a 1. O sea, que z tiene que ser sí o sí 0, ¿cierto?, para que me dé 1. Entonces vamos a ver ahora la tercera propiedad. La tercera propiedad
dice, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de sus factores. O sea, primero, aquí nos debemos fijar, ¿cierto?, que en el argumento hay una multiplicación y yo lo puedo separar como una suma, pero de logaritmo. O sea, conservo la base y separo este argumento como B y C de manera sumando, ¿cierto? Vamos a ver algunos ejemplos para que no nos confundamos, para que entendamos mejor. El ejemplo 1 dice, logaritmo de base 2 de 3 por 5. O sea, yo lo puedo separar como dijimos, ¿cierto? Logaritmo en base 2 se conserva, de 3 ahora mi argumento, más logaritmo en base 2 de 5, ¿cierto? ¿Qué dice acá? Realicé, ¿cierto?, como la propiedad número 3 este ejercicio. Vamos a ver otro ejemplo. Acá tenemos 3 multiplicaciones, o sea, podemos transformarlas, ¿cierto?, en 3 sumas de logaritmo. Logaritmo en base 3 se conserva siempre la base de 6, más logaritmo en base 3 de 2, más logaritmo en base 3 de 5, ¿cierto? Solamente escribir este logaritmo que en su argumento tiene multiplicaciones según la propiedad, ¿cierto?, con sumas. Y el último ejercicio que tengo, logaritmo en base 4 de 16 por 4, o sea, es lo mismo que decir logaritmo en base 4 de 16 más logaritmo en base 4 de 4. Pero este sí lo podemos resolver. Ya sabemos resolver este tipo de logaritmo, ¿cierto? Sabemos que logaritmo de 4 de 16 nos va a dar 2, ¿cierto? Porque 4 elevado a 2 es 16, más, y aquí en este ladito nos encontramos con la propiedad número 1. ¿La recuerdan? Logaritmo que tiene igual la base que a su argumento, su resultado era 1. Entonces este logaritmo finalmente me va a dar como resultado 3. Vamos a ver la cuarta propiedad, que es muy parecida a la 3, solo que ahora nuestro logaritmo, ¿cierto?, en el argumento, en vez de estar multiplicando, ahora está dividiendo. Por lo tanto, se van a poder separar los logaritmos, pero ahora en una resta, ¿cierto? Cumpliendo lo mismo, cumpliendo que conservamos nuestra base. Vamos a ver ejemplos, ¿cierto?, para que igual podamos entenderlos de mejor manera. El ejemplo número 1 dice, logaritmo de 3 cuartos. Logaritmo en base 2. O sea, yo lo puedo separar como logaritmo en base 2 de 3 menos logaritmo en base 2 de 4. ¿Cierto? Y aquí ya no los puedo resolver. Solo podría resolver este. ¿Cierto? Pero no solamente estamos probando ahora las propiedades. Y tengo logaritmo en base 4 de 16 partido en 4. Lo mismo. ¿Cómo me va a quedar ahora, cierto? Como logaritmo en base 4 de 16 menos logaritmo de 4 de 4. O sea, ya sabemos, ¿cierto?, que esto es 1, ¿cierto? Y sabemos que el logaritmo de 4 de 16 es 2, ¿cierto? Por lo tanto, acá nos va a dar 1. ¿Cierto? Entonces, ya viendo la propiedad 1, 2, 3 y 4, vamos a pasar a la propiedad número 5, que sería la última propiedad, que dice que el logaritmo de una potencia es igual a la potencia multiplicando el logaritmo. O sea, yo tengo mi logaritmo, ¿cierto?, como está escrito acá. Y la base, el exponente que tiene mi argumento, yo lo puedo transportar al principio como una multiplicación, como está aquí, ¿cierto? ¿Qué hice solamente? El exponente de acá lo pasé aquí multiplicando. Nada más que eso. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿cierto? Porque así no encuentro que no se entiende muy bien, pero con los ejemplos queda mucho más claro. El primer ejemplo dice, logaritmo en base 3 de 8 elevado a 5, ¿cierto? Como yo puedo usar esta propiedad, este 5 lo puedo pasar para adelante, o sea, me va a quedar 5 logaritmo de 3, de base 3 de 8. Y listo. Vamos a ver otro ejemplo. Logaritmo de base 3 de raíz
de 5, ¿cierto? ¿Cómo resolvemos esto? Nosotros sabemos, voy a escribir logaritmo de 3, de 5, que la raíz cuadrada la podemos escribir como potencia, como un medio, ¿cierto? O sea, que ahora podemos usar nuestra propiedad, ¿cierto? Y nuestro exponente lo pasamos adelante, o sea, un medio de logaritmo de base 3 de 5, ¿cierto? Y ahí utilicé mi propiedad número 5. Ahora vamos a hacer distintos ejercicios para que nos demos cuenta que podemos ir ocupando todas las propiedades, ¿ya? O sea, el primer ejercicio dice: utilizando las propiedades, reducir la siguiente expresión a un solo logaritmo. O sea, vamos a empezar, ¿cierto? Primero a reconocer qué tenemos acá. Primero, ¿cierto? Podemos ver, ¿cierto? Que todas tienen base 3, ¿cierto? Ese es el primer índice, que están sumando. Y también que acá tenemos un 2 delante. Entonces vamos a trabajar primero con ese 2 para que nos quede todo igualito. ¿A qué me refiero? Lo siguiente: logaritmo en base 3 de 15 lo vamos a dejar igual, más logaritmo en base 3 de 20 lo vamos a dejar igual, más este es el que vamos a trabajar, ¿cierto? Con la propiedad número 5, pero ahora vamos a hacer inverso, o sea, recordar que si yo tenía este 2 pasado para adelante lo podía pasar como una potencia, ¿cierto? O sea que me va a quedar logaritmo en base 3 de 5 elevado a 2, ¿cierto? Solamente utilicé la propiedad número 5, pero ahora me devolví la propiedad. Se me borró acá, lo voy a volver a escribir, ¿cierto? Y ahora que tengo pura suma, ¿cierto? Y aparte tengo las bases iguales, ¿qué puedo hacer? Utilizar la propiedad número 3, ¿cierto? Que nos decía que eso es lo mismo que decir logaritmo en base 3 de la multiplicación de 15 por 20 por 5 elevado a 2, ¿cierto? Me estoy como devolviendo en la propiedad. Y finalmente, ¿cierto? Lo voy a escribir acá abajito, logaritmo de 3. Si yo resuelvo todo lo que está dentro de mi argumento, ¿cierto? O sea, 15 por 20 por 25, que sería 5 elevado a 2, me da 7500. Y ahí, ¿yo qué hice? Esta expresión la reducí a un solo logaritmo. Vamos a ver otro ejemplo parecido, ¿ya? Que es el siguiente. Ahora nos están pidiendo, ¿cierto?, encontrar el valor de A. Pero debemos ir fijándonos de a poquito cómo lo vamos a llegar a encontrar. Primero, ¿cierto?, sabemos cuando no tiene base mi logaritmo, chiquillos, se asume que es base 10, ¿ya? Pero acá en este caso, como no tiene base, las tenemos igual y tenemos una resta. O sea, esto también lo podemos escribir de esta manera, ¿cierto? ¿Por qué lo podemos escribir de esta manera? Porque estamos utilizando la propiedad número 4, ¿cierto? Que cuando yo tenía una división en mi argumento de un logaritmo lo podía separar en una resta, ¿ya? Ahora vamos a comenzar, ¿cierto?, de a poquito a ir realizando este ejercicio. Primero debemos darnos cuenta que arriba me encuentro con una suma por diferencia, el resultado. Por lo tanto, lo voy a escribir como sería A más B, A menos B, ¿cierto? Una suma por diferencia. Perdón. Vamos a borrar. Ahora sí. A menos 5, A más 5. ¿Cierto? Porque tenemos, este es el resultado de una suma por diferencia. Recordar que la suma por diferencia, el resultado me da el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado, ¿cierto? Y abajo A menos 5, ¿cierto? Igual a 2. Ahora, ¿qué puedo hacer acá, cierto? Si tengo arriba el mismo término que abajo, lo puedo simplificar. O sea que me va a quedar logaritmo de A más 5 igual a 2, ¿cierto? Voy a separar mi pizarra para poder resolverlo. Y ahora que nos encontramos con esto, ¿cierto? Voy a escribirlo como la definición del logaritmo. O sea, la base, ¿cierto?,
nuestra base en este caso, como no tiene mi logaritmo, se asume que es 10, o sea, 10 elevado a mi resultado, 2, va a ser igual a mi argumento, a más 5, ¿cierto? 10 elevado a 2 sabemos que es 100, igual a más 5, ¿cierto? El 5 que está sumando lo paso restando, o sea, 100 menos 5 va a ser igual a, por lo tanto, A va a ser igual a 95, ¿cierto? Chiquillos, ¿cómo yo me doy cuenta cómo resolver estos ejercicios? Debo ir viendo qué puedo ir reduciendo, qué puedo ir usando. Por eso en estos ejercicios nosotros usamos todo lo que hemos aprendido antes, ¿ven? Hasta acá que usamos también suma por diferencia, puede ser cuadrado, binomio, etc. ¿Ya? La idea es que vaya reduciendo de a poquito para encontrar su resultado.